es bueno hacer un vídeo en el que expliquemos un poco cuáles son las diferencias entre Drupal 7 y Drupal 8. En realidad son muchísimas y se pueden agrupar de muchas maneras. Antes de empezar a explicarlas, hay una fundamental, y es que Drupal 8 se ha creado para que funcione muy bien con móviles. Eso ha hecho que haya que cambiar completamente todas las tripas de Drupal. Significa que ha habido que crear de nuevo cómo está organizado todo el núcleo de Drupal, se ha replanteado cómo se crean las plantillas, se ha replanteado cómo se mueven los datos, cómo se crean servicios, se ha replanteado entero. De hecho, es el salto más grande que ha habido entre versiones desde el principio de Drupal. Y este planteamiento para móviles pues va a hacer que haya muchas cosas que cambien para hacerlo más simple o para ofrecer posibilidades que antes no tenía. Pensando como un editor de contenidos, como la persona que va a ir añadiendo los contenidos, las ventajas que vamos a tener son visuales, son de comodidad. Por ejemplo, tenemos un nuevo editor de textos que va a ser más cómodo y que está integrado directamente en el núcleo. Ese editor de textos nos va a permitir además no solamente añadir las típicas negritas y subrayados y tal, sino que también me permite editar los contenidos como por ejemplo las imágenes en el mismo sitio, en el mismo editor, lo cual hace que sea muchísimo más cómodo. Por otro lado, también se ha limpiado, se ha mejorado el diseño de las páginas de creación de contenidos y también hay un nuevo diseño para la interfaz de la administración. Tenemos toda una banda en la parte de la derecha que nos facilita esa edición. Es bastante más simple porque está todo mejor ordenado. Además de eso, también cuando vayamos creando contenidos podemos utilizar drafts, podemos utilizar sistemas de versiones para la creación de esos contenidos, lo que hace que sea menos probable que podamos cometer errores y perder contenidos. En cuanto a los creadores del sitio, los administradores, pues por ejemplo, algo que es bastante importante, que el módulo Views está ya integrado directamente dentro del núcleo de Drupal. Antes había que descargárselo, pero se ha visto que es tan sumamente importante porque se utiliza prácticamente en todos los sitios que lo han metido directamente dentro del núcleo. Por otra parte, hay algunos elementos que antes no lo eran y que ahora se han convertido en bloques, lo cual hace que sea muchísimo más simple añadirlos dentro de diferentes regiones. Así, en vez de tener que escribir sobre el código dónde tiene que ir cosas como los rastros de migas, pues ahora podemos gestionarlo de manera visual directamente desde el entorno de administración. También otra cosa que se ha mejorado es la posibilidad de poder repetir un determinado bloque en varios sitios de la web, y así que un mismo bloque aparezca en varias regiones, como podría ser, por ejemplo, en el cabecero y en una de las barras laterales. También vamos a poder definir tipos personalizados de bloques, lo cual también amplía las posibilidades de gestión de cómo está organizado el aspecto de mi sitio. Por otro lado, se ha ampliado el concepto de entidades y eso hace que nos va a permitir personalizar no solamente los nodos, sino también más opciones, como por ejemplo las taxonomías. De hecho, vamos a tener también nuevos tipos de campos, nuevos tipos de fields, que estén más adaptados a las versiones modernas de HTML. Eso también va a ser bastante más cómodo, pues por ejemplo, para hacer formularios que puedan utilizar HTML5. También vamos a poder controlar la forma en la que se muestren esos formularios y entonces, por ejemplo, hacer que dependiendo del rol de un usuario concreto tenga un formulario más complejo o menos y de esa forma podamos hacer que sea mucho más fácil editar los contenidos simples para los usuarios que tengan roles más bajos. Además de eso, también se ha simplificado el núcleo de Drupal. Hay algunos módulos que se han ido, hay otros que se han metido, pero en principio ahora mismo hay menos módulos metidos dentro del núcleo, lo que hace que la administración de nuestros sitios también sea más fácil. En cuanto a mejoras para dispositivos, parecen pocas, pero en realidad es la base del nuevo Drupal 8. El concepto va a ser: lo más importante son los móviles. Eso significa que, por ejemplo, todo va a estar basado en responsive design. O sea que los temas que vienen por defecto con Drupal ya van a estar planteados con ese responsive design, lo que significa, por un lado, que podemos crear nuestros propios temas basándonos en estos y de esa forma pues generar responsive design de una manera mucho más fácil, y por otro lado, que también es que todo está pensado para que funcione de esta manera. Por otro lado, también se ha mejorado para que el sistema de cachés y para que las librerías que utiliza y demás sea más rápido en cuanto a frontend, y eso haga que en los dispositivos móviles no le cueste tanto sacar adelante nuestros contenidos de Drupal un poco complejos. También, cuando estemos en la parte de administración, vamos a poder hacerlo, por ejemplo, desde tablets. Lo que se ha conseguido que en la parte de administración también exista responsive design y, de hecho, que la barra de tareas ahora está pensada para que funcione correctamente dentro de dispositivos móviles.
hay muchos conceptos que se han mejorado fuera de lo que es el trabajo para móviles. Por ejemplo, el multilenguaje siempre ha sido un tema que resultaba bastante complejo y se ha mejorado mucho su trabajo, el trabajo de Drupal 8 con multilenguaje. Por ejemplo, de entrada, dentro del núcleo tenemos lo necesario para trabajar con diferentes lenguajes. Por otro lado, ya desde el momento en el que empezamos a instalar el sitio, ya vamos a empezar a tomar decisiones acerca del lenguaje, lo que también simplifica la configuración multilenguaje del sitio. Por otra parte, lo tenemos todo más a mano para lo que es configurar ese multilenguaje y de hecho podemos hacer que cualquier parte de nuestro sitio web basado en Drupal esté traducido. Así que todos los campos, por ejemplo, podemos hacer que tengan una posible traducción. También es más fácil ahora añadir traducciones de la interfaz y vamos a tener entonces una interfaz en la que podamos añadir nuevos términos traducidos de una manera más cómoda. Y también va a permitir que sea más automático el tratamiento de caracteres especiales, o sea, cosas como ñes o como us con diéresis, etcétera, pues ahora está montado para que sea automático el poderlos añadir sin que dé problemas. En cuanto al desarrollo frontend, como se puede ver también relacionándolo con el trabajo para móviles, pues tenemos nuevos campos de HTML5. Eso en los móviles es crucial porque así hace que haya controles concretos más cómodos para introducir ciertos tipos de datos. Por otro lado, vamos a tener el HTML5 y el CSS ya integrado dentro de los temas propios de Drupal y dentro también de la gestión de los contenidos. Así que va a ser mucho más fácil añadir etiquetas concretas de HTML5 o etiquetas de CSS3 que mejoran obviamente la calidad del aspecto de nuestros sitios web. Vamos a tener también nuevas librerías y nuevos helpers, que en realidad son librerías, como por ejemplo Modernizer para distinguir en qué dispositivo estamos trabajando o por ejemplo pues librerías de JavaScript para trabajo orientado a objetos como puede ser Backbone o de la que depende él que es Underscore. Va a estar mejor estructurado el código que se genera para los buscadores. Vamos a tener también mejor accesibilidad. Un cambio crucial que influye mucho en el frontend, que es que ahora se va a empezar a utilizar Twig para crear las plantillas. Twig es un lenguaje que no es PHP y entonces es ideal para gente que son simplemente desarrolladores frontend que no necesiten saber nada de PHP, porque utilizando este lenguaje pues van a poder sacar datos directamente desde el backend, pero sin necesidad de programación del lado de servidor. El Twig es un lenguaje muy fácil de comprender y que además tiene otra ventaja que es enorme y es que el hecho de que no podamos utilizar PHP significa que no podemos tener malas prácticas en la creación de la parte frontend. No tenemos por qué poner código extraño porque no vamos a poder básicamente y eso también en cuestiones de seguridad va a ser fundamental. Así que la utilización de Twig es una de las mejoras sustanciales de la versión 7 a la versión 8. Aparte de eso, como decía antes, la versión de frontend va a ser más rápida. Vamos a tener también nuevos elementos de formulario, nuevos elementos de interfaz, ciertos tipos de botones diferentes mejorados, que eso para las aplicaciones móviles está muy bien. Y también vamos a tener nuevas maneras de vincular archivos CSS y JavaScript. Y por último, dentro de la parte de backend, que vamos a tener también una mejor forma de configurar lo que es el sistema, de configurar lo que es el sitio web, pudiéndolo hacer además a través de una API, de una API. Por otra parte, como ya hablé antes de ello, las entidades, vamos a tener entidades para absolutamente todo, van a estar por todas partes y eso hace que sea todo configurable mediante programación, lo que hace que tengamos opciones infinitas de personalización. Una cosa muy importante si estamos hablando de módulos y es que vamos a tener REST nativo, o sea, vamos a poder utilizar llamadas REST desde nuestras aplicaciones móviles a nuestro sistema y así vamos a poder construir aplicaciones móviles basadas en Drupal de manera nativa y de manera muy simple. Vamos a tener también diferentes formas de trabajar con la caché dentro del núcleo y de hecho va a estar activada por defecto para acelerar desde el principio la visualización de nuestros contenidos. Vamos a tener también toda una serie de librerías que nos van a dar un montón de opciones de configuración, o sea, van a facilitar muchas tareas, librerías como son, por ejemplo, Symfony 2, que es una de las cosas que nos va a ayudar a tener ese REST nativo, por ejemplo, también Guzzle o Composer, vamos a tener muchas librerías integradas que antes no estaban. Y también vamos a tener un código mejor organizado, sobre todo gracias al tema de las entidades y más simple ya pensando en los desarrolladores. Como podemos observar, hay un montón de mejoras desde la versión 7 hasta la versión 8. Y como explicaba previamente, muchas de esas mejoras están pensadas para modernizar Drupal y para hacer que
funcione en cualquier tipo de dispositivo de manera óptima y utilizando HTML5 y CSS3.